final, ¿verdad? Ya tengo todo acá preparado ya para poder pasarle los contenidos que vamos a estudiar para la final, ¿verdad? Entonces, ya tenemos. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy, muy, muy importante para la introducción a la fisiología, ¿verdad? Es introducción a la fisiología. No tiene todavía unas bases características, o sea, temas profundos, por decirlo de una manera, pero sí tiene las mínimas informaciones que nosotros necesitamos para ir estudiando después en fisiología del sistema respiratorio. La relación que yo quiero hacer es gases y líquidos. La relación que yo quiero hacer es gas y líquido. En las clases anteriores estuvimos haciendo los gases, características de los gases, ¿verdad? Y el gas que nosotros, o el gas que nosotros le estudiamos, viene a ser el aire. La información que vamos a desarrollar está en nuestro libro de Guyton. Ustedes pueden mirar y acompañarlo, por ejemplo. Biofísica de la respiración. Biofísica de la respiración, Guyton, física de los gases, en el que yo tengo, está en el capítulo 10, pero lo más nuevo creo que está en el 11 o 12. Si ustedes buscan a encontrar biofísica de la respiración. Porque tienen el libro de biofísica de la respiración. Genial, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que nosotros vamos a estudiar estos contenidos, ¿verdad? Biofísica del sistema respiratorio, un poco de reseña anatómica, ¿verdad? Bien básica. Eh, Vamos a estudiar física de los alveolos pulmonares, la mecánica de la respiración, la elasticidad pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos la consistencia, vamos a estudiar. Creo que voy a ver si consigo ya la autorización para tener la clase presencial, porque quiero hacer con ustedes un experimento en clase, ¿verdad? Que es ocultación respiratoria, para escuchar los diferentes tipos de sonidos, de ruidos que se puedan formar. Si consigo la autorización, ya voy a irme. Mecánica respiratoria, y ahí tenemos algunos otros conceptos, como por ejemplo presiones de inspiración y expiración, dinámica de la respiración. Si todo está bien, continúo. Me avisan también para continuar. Vamos a hacer despacito, también por apuro y no. Bien, va. Dale, profe. Bueno, entonces, por eso le pido que corten sus audios, ustedes, así su micrófono y su vídeo, ¿verdad? Para que sea más liviano. Así me están indicando. Pero cualquier duda que ustedes quieran preguntar, entonces abren su micrófono y bueno. Entonces, el contenido, trabajo respiratorio, gases de la respiración, eliminación de vapor de agua, intercambio gaseoso pulmonar, enfermedades de los buzos, efecto de la hipopresión, descompresión y aclimatación. ¿Cuáles son las funciones principales de la respiración? O sea, una cuestión importante, yo creo que, no sé si yo no en mi cabeza, porque yo estoy acá, estoy en esto ya, bueno, de los 90, cuando me fui a la universidad. Y estudié, mire, miles de veces lo que es sistema respiratorio, todo eso, ¿no? Pero parece ser que hoy yo me doy cuenta de algo así, ¿eh? Cuán importante había sido, o sea, cuál real es el, el aire como papel en la función de la vida. ¿Verdad? ¿A qué me refiero a eso? Bueno, en el caso nuevo que te aparece, el caso del COVID en sí, lo que se reporta es justamente la falta de oxígeno.
y el aporte de oxígeno necesario para el metabolismo, ¿verdad? Y nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, de que la cantidad de oxígeno real, el volumen en litro de oxígeno real que nosotros usamos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Es impresionante. Cuando uno ve los balones de oxígeno llegando en el hospital, gente buscando desesperadamente balones de oxígeno, y decir, bueno, pero realmente es así. Entonces yo recién le digo que ahora me doy cuenta, digo, bueno, no es porque nunca me haya faltado oxígeno, o sea, faltando oxígeno me ha faltado, pero no hasta el punto de perder la conciencia, por decirlo así. Entonces, realmente yo valoro muchísimo hoy en día eh, el proceso de intercambio gaseoso en nuestro organismo, ¿verdad? Es súper importante. Entonces, ahí vamos a estudiar la ventilación pulmonar, la difusión entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre los alveolos y las Las funciones principales, por ejemplo, el transporte de oxígeno, llevar oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Acá estamos hablando de cada una de las células de nuestro cuerpo, en verdad, en cada una, cada célula de nuestro cuerpo. Y una regulación, esa regulación es la cantidad de aire que entra y sale. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de la anatomía, o sea, la estructura en sí, cómo está constituido nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? Y a eso nos vemos lo siguiente: la vía respiratoria, como los pulmonares, la estructura óseo-muscular, por ejemplo, algunos otros elementos de estructura sólida que participan en el proceso de la respiración y la expiración, ¿verdad? Tenemos la vía respiratoria, perdón, constituida por elementos como la fosa nasal, la boca, la tráquea, la laringe, faringe, todos los elementos que construye el sistema respiratorio. Y hay una armonía, debe existir una armonía condicionante para que pueda ocurrir el proceso de la respiración. Entonces ahí podemos nosotros identificar los elementos que participan en la respiración. Tenemos, por ejemplo, los bronquios, la laringe, las fosas nasales, los bronquiolos, la tráquea y los alveolos. En mi papel de biofísica, yo no me detengo a la descripción de cada uno de estos elementos, porque eso corresponde a área de anatomía, porque recién me hicieron ya mi papel es justamente solamente identificar las estructuras y determinar las funciones de cada uno. A ese respecto tenemos, desde el punto de vista de la anatomía, el aire que se localiza en las vías aéreas presenta una composición diferente que el aire alveolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el aire que se queda fuera de nuestro cuerpo es una mezcla de varios gases, ¿verdad? Porque después en el sistema alveolar lo único que interesa es la presencia del oxígeno como entrante y dióxido de carbono como saliente. Por eso es muy diferente la composición química del aire que está afuera de nuestro cuerpo con relación al aire que está adentro de nuestro cuerpo, o sea, dentro de lo que es el alveolo pulmonar. A esa condición tenemos que recordar que hay una cantidad de aire. Esta es súper interesante, que anotemos en nuestro libro de vida privado con nuestro plano. Hay una cantidad de aire en la vía respiratoria, como la nariz, la faringe y la tráquea. Ese intercambio gaseoso hace que se quede perenne, o sea, quede siempre una cantidad de aire dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo que es el remanente, ¿verdad? El remanente. El pulmón, nosotros no tenemos condiciones para que desvaciemos nuestro pulmón.
siempre va a haber una cantidad de aire en nuestro pulmón, que más o menos era ya por 150 y 160, 140 centímetros cúbicos de aire en nuestro pulmón, ¿verdad? Esa cantidad. Razón sería, ¿verdad?, que siempre el pulmón debe estar dilatado, ¿verdad? Tiene que estar a una presión, ¿verdad? Ley general de los gases nos dice justamente eso, ¿verdad? Que la presión y el volumen es directamente proporcional, ¿verdad? A mayor volumen, mayor presión en un ambiente, ¿verdad? Entonces, a ese respecto, nosotros vamos a entender un poco que sí o sí, dentro de nuestro sistema respiratorio, dentro del pulmón, para que pueda mantenerse dilatado, siempre debe mantener un mismo volumen. Nosotros hacemos la inspiración, cargamos oxígeno, aire, luego oxígeno en el pulmón, cierto punto que es el volumen, perdón, el volumen máximo se puede contener. Luego hacemos la expiración, la salida. Y esa cantidad que podemos quitar es una cantidad determinada, ¿verdad? Pero por más que hagamos todo el esfuerzo de quitar todo el aire, no lo podemos hacer porque dentro de los vasoreceptores existen sistemas de control de justamente esa condicionante. Entonces, la vía aérea que se presenta oposición al aire que se desplaza, viscosidad del mismo, ¿verdad? Tiene a producir trabajo, realizar trabajo y vencer la resistencia periférica. Que explico rápidamente qué significaría eso. Cuando nosotros respiramos, la respiración, lo que estamos haciendo es gasto de energía. Estudiamos nosotros en termodinámica, ¿verdad? Ese gasto de energía es directamente proporcional a la necesidad. Pero hay una condicional. ¿Cuál es? Que nosotros, para el trabajo que va a hacer, para que pueda ocurrir la respiración, tiene que vencer las resistencias periféricas, porque es la única manera para que el aire pueda pasar. Me explico, ¿verdad? Para que el aire que está acá pueda entrar llegar al pulmón, llegar al alveolos pulmonares, llegar a las células unitarias pulmonares, tiene que haber gasto de energía. Ese gasto de energía es lo que compromete el sistema cardíaco, ¿verdad? El corazón, en sus actividades constantes de bombear, lo que él está haciendo es aumentar la presión, ¿verdad? Desde el punto de vista del fluido, el líquido, de la viscosidad del líquido que va llegando, llevando oxígeno a cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces va a crear una diferencia de presión. Por eso nosotros decimos, ¿verdad?, de que tiene que vencer la resistencia periférica. ¿A qué se le llama el espacio muerto? ¿Por qué es tan desventajoso, ¿verdad? Parte del aire que respira una persona nunca llega a la zona de intercambio gaseoso total. Significa, sino llega en las vías aéreas que se producen a partir de los elementos, ¿verdad? La nariz, la faringe, la tráquea. Pero dentro de lo que es la inspiración y la expiración hay una diferencia en la presión. Esa diferencia de la presión es lo que se le llama el espacio muerto. O sea, en realidad es un espacio de intercambio gaseoso, porque tiene que haber una diferencia de presión. La presión atmosférica, que en realidad presiona al aire por nuestro cuerpo, nosotros el proceso de abrir la boca o de dilatación de las fosas alveolares respiratorias entra el aire de manera negativa, o sea, nos aprieta hacia abajo, ¿verdad?
Por eso que el aire debería de entrar de manera fácil, prácticamente sin gasto de energía. Cosa que no pasa para que cuando el aire, el dióxido de carbono va a salir. Ahí sí hay gasto de energía, porque lo que nosotros estamos haciendo es tratar de vencer la presión atmosférica. Por eso yo hago, o sea, cuando nosotros quitamos el aire del pulmón, lo que estamos haciendo es vencer la diferencia de la presión atmosférica. No sé si digo que ustedes me entienden. El aire que llega prácticamente sin gasto de energía hasta nuestro sistema respiratorio. Lo único que nosotros hacemos es inspirar eso, llega con una presión determinada y un volumen determinado, de acuerdo a nuestra capacidad pulmonar. Pero para que cuando nosotros vamos a quitar ese aire que hemos usado y el dióxido de carbono que va a salir, entonces nosotros sí ahí hacemos lo que es el gasto de energía. Ese intercambio de gas de entrada y de salida como es una actividad refleja, automática, o sea, no tengo control sobre eso, hace de que haya un gasto de energía que sí yo puedo sentir, y acá hay un punto importante, y yo puedo sentir ese efecto cuando yo tengo una deficiencia en el sistema respiratorio pulmonar. Eso ocurre, por ejemplo, cuando existen situaciones patológicas, como por ejemplo asma, una reacción alérgica, una bronquitis, una neumonía, una pulmonía, ¿verdad? Un cuadro respiratorio, tenemos por ejemplo un problema cardíaco, tenemos por ejemplo tuvo un infarto, tuvo algún trastorno de corazón, una dilatación cardíaca, ¿verdad? Hace que la eficacia y la eficiencia del sistema respiratorio sea comprometido. Pero ¿cómo yo voy a saber, cómo yo puedo determinar, cómo puedo determinar que mi paciente tiene algún problema respiratorio, una deficiencia de intercambio gaseoso? Primero por la anamnesis, primero por la interrogación, por la investigación. Que son así preguntas puntuales, como por ejemplo, si el paciente refiere mareo cuando se levanta, si el paciente refiere dolor external, tiene dolor en la espalda, el dolor es un dolor punzante de cansancio que disminuye cuando el paciente pone una posición supina, o sea, cuando se acuesta, ¿verdad? Eh, el paciente se refiere, ¿verdad?, de que respira mejor con dos almohadas, un problema cardíaco, ¿verdad? Se refiere a un problema cardíaco, que no concilia el sueño porque le da miedo de que parece que se va a ahogar, le duele mucho la cabeza, a veces es un dolor punzante, le seca la boca. Preguntas cada vez que uno va haciendo el paciente, es su oración, un elemento importante es el agobio, ¿verdad? Y principalmente, ¿verdad? Preguntar al paciente a partir de la análisis de la entrevista, ¿verdad? Si no tiene miedo, si no tiene falta de aire, si está en un ambiente cerrado, ¿verdad? Con puertas cerradas, con ventanas cerradas. Realmente son las preguntas que nosotros tenemos que hacer al paciente, ¿verdad? Cómo duerme mejor, si con la puerta abierta, con la ventana abierta, con todo cerrado, pudiendo dormir bien. Pero esas son las que uno hace para que uno pueda diagnosticar ciertas patologías que se puedan presentar en eso. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo ocurre todos estos fenómenos? ¿Sí, verdad? ¿Cómo ocurre? Entonces ahí tenemos una descripción muy importante de lo que yo le estaba tratando de explicar, ¿verdad? La diferencia entre lo que es la cantidad de aire que pueda entrar y la cantidad de aire que pueda salir
si nosotros hablamos de volumen, estamos hablando de una diferencia tremenda. ¿A qué me refiero? Que la cantidad de oxígeno que va a entrar por la respiración, ¿verdad? Desde el punto de vista de la presión y el volumen, que nosotros estudiamos en la ley de los gases, va a ser para que esa diferencia se desplace al dióxido de carbono de su lugar, ¿verdad? Esa capacidad de desplazar por el intercambio capilar y desplazar el dióxido de carbono hacia afuera, eso se debe a una condición físico-química que digamos en Venezuela. Entonces, la ley general de los gases dice, ¿verdad?, que la presión 1, volumen 1, es igual a la presión 2, volumen 2. Las variables de cada uno de los indicadores va a hacer que tenga también variables en el otro elemento. Entonces, si yo tengo una presión y un volumen de oxígeno determinado, si entra acá, esa variante va a hacer que la variante del dióxido de carbono también se presente y eso, por ejemplo, si aumenta su volumen, entonces lo va a desplazar. La respiración, la respiración debería de ser, o sea, en realidad es automática, pero debería ser inconsciente en gasto de energía. Es lo que yo quiero decir en eso. Profe, permiso. Está Sí, saliendo entrecortado y muy bajo el volumen. el volumen sale bajo. Sí. Si yo... Eu achei que fosse só pra mim. Está dando muita No interferencia en es el audio. solo, no es solo el volumen, profe. Se te escucha como si fuera un robot. Ah, Metálico. Sí, está entrecortado. sale muy metálico. Voy a ver. Ahí así no. Pode ser a proximidade, profe, do microfone. Ya voy a solucionar. Voy a cambiar mi computadora. Parece ser que la computadora que yo uso, su antena, porque ese es un no, su antena no capta bien el Wi-Fi. Voy a poner el otro. Ya, bien. Un ratito. ¿Qué tal el frío? El frío ya frío, ya los que son contadores, hay gente que... Como é que é, profe? Bueno, en el grupo de usted no hay mucha gente que son de lejos, que es de longe. Entonces, el frío no es tan severo para usted, ¿verdad? Não, você tá doido, eu que sou lá do Goiás, lá tô penando, viu? ¿Será? Só tá entendendo, não. Hace tanto frío. ¿Dónde va a ser aquí?
un minuto, un poco de paciencia. Vamos a ver. Voy a terminar, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué ven en la pantalla? Biofísica, Biofísica de la Biofísica biofísica de respiración. de la la respiración. respiración. Conseguí ya. Solución. Sí, esta computadora que yo tengo, que uso yo, él parece ser que no capta bien el Wi-Fi. Entonces, sale el otro, el del viejazo. Pronto. Ustedes lo estaban sufriendo allí y no me decían nada, o no pues. Estábamos sufriendo, la verdad, pero no te queremos más decir. Como é que é, pô? Para. Vocês estavam sofrendo e não queriam falar? Ah, nós tava era tentando entender pra ver se não era nossa internet mesmo. Eu achei que era a minha, mas não é não. Ya. Bueno, pero hay que aprender eso de que, no sé, parece el Paraguay, nosotros los paraguayos no me parece lo que somos tan así, que necesitamos que falar. El brasileño también parece que es así, algunos, pero el otro brasileño a mí se caga, el primer momento ya le claro. Hay que aprender ya a decir si no está bien para hacer. Bueno, seguimos, ¿me escuchan bien? Súper bien, profesor. Ahora mucho mejor. Sí, profe. 1000%. Y el tema. Entonces, estamos tratando de interpretar lo que es la función respiratoria, ¿no? Dentro de lo que son las características. Hablamos de lo que es lo que vamos a desarrollar, que es trabajo respiratorio, intercambio de gases, eliminación de gases, enfermedades, efecto de la hipopresión, descomprensión y también efecto de la altura, ¿no? Hablamos también de la función respiratoria, que es la ventilación pulmonar. Estudiamos la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, transporte de ellos en la sangre y en los alveolos pulmonares, de los líquidos corporales también, y la regulación de la ventilación y otras características, ¿verdad? Hablamos desde el punto de vista de la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Habíamos indicado que la estructura unitaria del sistema respiratorio son los alveolos pulmonares, que son sáculos, pequeños sáculos, millones de ellas, que se dilatan por la presencia del gas. En este caso, hacemos la relación entre gases y líquidos. Es lo que estuvimos estudiando desde estas últimas clases, ¿verdad? Y estamos usando estos dos contenidos. Recordando, líquido, nos referimos al fluido. ¿Cuál es el fluido? Los fluidos corporales, la sangre, la linfa, todos los fluidos corporales, ¿verdad? Y el otro elemento que viene a ser el gas, ¿verdad? Hay un intercambio de gases que entran y gases que salen debido a los elementos que conforman el sistema respiratorio. Lo citamos nosotros a los sistemas respiratorios, ¿verdad? El alveolo, los alveolos pulmonares, que los sáculos alveolares, la tráquea, las fosas nasales, los bronquios, los bronquiolos, la faringe, la laringe, y todos los elementos que hacen parte del sistema respiratorio, que en verdad lo que hace es conducir al oxígeno o al aire hasta de realizar el intercambio gaseoso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la anatomía, ¿verdad? Habíamos hablado nosotros que el aire que se localiza afuera, eso es lo que estoy tratando de que nos entendamos un poco. Es decir, bien despacio, ¿verdad? La presión atmosférica, el aire que está acá afuera, ejerce una fuerza
de la fuerza gravitacional, es decir, también la presión atmosférica sobre nuestro cuerpo. O sea, está apretándonos a nosotros para que el aire que está aquí afuera pueda entrar fácilmente en nuestro sistema respiratorio. La inspiración, la inspiración es el que menos gasto de energía debe tener. La expiración debe gastar o gasta más energía para producir el trabajo. ¿Por qué? El aire que entra es una presión y un volumen determinado, ¿verdad? De acuerdo al lugar, la altura, el ambiente, todo eso. Sin embargo, para salir, nosotros tenemos que esforzar para quitarlo, ¿verdad? Automáticamente por un lado y por otro lado inclusive podemos hacerlo conscientemente, ¿verdad? Hay esa diferencia, pero hay algo importante, que tiene que existir un residuo, o sea, una cantidad de volumen de oxígeno que se queda dentro del pulmón para que el pulmón se dilate. Tiene que existir eso. Mi paciente se va a quedar bien, mi paciente no va a tener problemas para respirar si el remanente de oxígeno dentro del pulmón es lo suficientemente grande o mucho, ¿verdad? En volumen para que el corazón, para que el pulmón continúe estando, o sea, esté dilatado todavía. Por eso nosotros tenemos que recordar de que para que haya respiración no debe existir gasto de energía consciente, termodinámica. Estudiamos nosotros en termodinámica. No puede existir. O sea, yo tengo que respirar, pero sin que yo me dé cuenta que yo estoy gastando energía. Desde el momento en que yo me doy cuenta que estoy gastando energía para respirar, o sea, hago una acción voluntaria para respirar, entonces algo no está bien. Puede ser que yo me haya cansado, que camine mucho, que corrí mucho, o que realmente falta oxígeno en mi organismo. Entonces eso es desencadenante acumulativo. O sea, me gasté energía mínimamente en la primera inspiración, la expiración. En la segunda es el doble del primero. En la tercera es el triple del primero y va a llegar un momento en que mi cuerpo ya no va a poder soportar el gasto energético para poder realizar el proceso de la respiración. Y eso puede presentarse en síndromes patológicos, como por ejemplo asma, bronquitis, una neumonía, una pulmonía, una reacción alérgica pulmonar, un problema cardíaco, un cardiorrespiratorio, ¿verdad? Por ejemplo, una dilatación coronaria, una dilatación alveolar, puede ocurrir, por ejemplo, en un infarto, donde el paciente, acá yo le estaba diciendo al terminar, y eso quiero que anoten bien, porque eso ustedes van a estar usando, ¿verdad? La anamnesis, o sea, la entrevista, la investigación que vos haces a tus pacientes, las preguntas son bien directas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué refiere el paciente, ¿verdad? El paciente refiere mareos cuando se levanta, el paciente refiere dolor retroesternal, el paciente se refiere dolor precordiales, refiere angina de pecho. El paciente refiere cansancio al desplazarse, al caminar. El paciente se refiere a agobio. Eh, el paciente se refiere a que no puede estar en un lugar cerrado. Porque siempre lo que nosotros tenemos que recordar que hay una competencia por el oxígeno, ¿verdad? Eh, en este último tiempo nosotros eh, escuchamos muchísimo, ¿verdad? Y seguramente que ustedes también, que mucha gente está comprando el aparato para medir la saturación, ¿eh? Y como médico, ustedes como médicos, nosotros como farmacéuticos, tenemos que recordar algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros estamos en un mundo comercial, ¿verdad? Quiera o no quiera, nuestro trabajo es comercial, ¿verdad? Y dentro de ese nosotros nos movemos en situaciones de marketing, ¿sí? ¿Verdad?
Y pregunto nomás, ¿verdad? ¿Será que todas las personas eran conscientes de que existía una máquina que controlaba la cantidad de oxígeno que está en el cuerpo, que es para medir la saturación, o sea, saturómetro? Yo les cuento que, a no ser si no es un agente de salud, ¿verdad? Que es del hospital, ninguna otra persona no, no le conocía. Seguro que estoy de eso, ¿verdad? ¿Quiénes conocen lo que es saturómetro? El uso del saturómetro es una enfermera, un médico, alguien que trabaja en el hospital. Ellos son los que utilizan el saturómetro, ¿verdad? Pero después, fuera de eso, una persona común y corriente no va a tener un saturómetro en su casa, ¿verdad? Y después con esta de la pandemia, se explotó la venta del saturómetro, inclusive pasando por televisión y eso de que se tiene que tener eso en su casa. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante en ese sentido, que es la educación, o sea, el conocimiento en sí, ¿verdad? El acto de medir la presión arterial y el acto de medir la saturación es un acto de enfermería. Lucio de repente va a decir, es un acto de enfermería. No es que yo tengo que hacer por deporte, no. No es porque yo me estoy en un lugar y digo, bueno, vamos a medir un poco nuestra saturación, a ver cómo está fulano, vení por poco también. Yo también quiero medir. Como agente de salud, nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente que no es así. ¿Por qué? Porque eso puede desencadenar una situación bastante complicada, ¿verdad? Inclusive automedicación, y esa automedicación puede ser no la correcta, ¿verdad? En uno de estos días yo estuve estaba así en una sala, entré en una sala donde una compañera llevó su saturómetro y le estaba midiendo a todos los que estaban allí. Y ya al final a la gente ya se estaba desesperando, a algunos les salía 94, 95, le estaban desesperando ya ahí. Y después yo entré ahí y rompí el barato, como dice Brasil, ¿verdad? Porque ahí cuando yo llegué me miran y me dice, profesor, mira un poco, esto está pasando. Ahí le miro, ¿y qué es lo que están haciendo? Estamos midiendo nosotros acá la cantidad de oxígeno. Le dije, no, es así, eso no se mide así. Ustedes están en una sala de clase con 20 personas. 20 personas ustedes están acá. Todo el mundo caminando, viniendo, yéndose uno al otro. Y va a medir para saber obviamente que va a ser menos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleándonos entre nosotros por el oxígeno. Si vos estás en una sala de clase, ¿cuántos litros de oxígeno vos respiras? El compañero que está al lado, ¿cuánto respira? El otro que está ahí, ¿cuánto respira? Y hay corriente de aire suficiente para que todo el mundo esté respirando. Entonces, el intercambio gaseoso determina la oferta de gas en el ambiente, determina esa condición. Eso quiero que entendamos bastante bien. ¿Por qué? Porque cuando hay oferta de oxígeno, o sea, de aire, oferta suficiente de aire en el ambiente, el intercambio de la cantidad de gas a nivel de los alveolos pulmonares es bastante característico. ¿Por qué? Acá vamos a ver. Los alveolos pulmonares, las arterias, los bronquiolos, todas las venas, vienen y se inervan en él, o sea, se queda inervado. Inervado, imagino que ustedes ya saben, porque estudian anatomía, inervada significa unión. Inervar, unir, juntar, ¿verdad? En condiciones para que puedan trabajar. Entonces, los alveolos pulmonares, que son una cantidad inmensa, ¿verdad? Hay más o menos de 150 millones de alveolos pulmonares, ¿verdad? Aproximadamente cada uno de ellos tiene un mínimo, microscópicamente, como un mínimo de 2 a 10 centímetros de radio, o sea, tamaño considerable. Y es como si fuera un globo que nosotros adentro entra el aire y se dilata. Muy bien. Entonces, eso hace de que
los alveolos pulmonares tengan esa dilatación. ¿Verdad? Cuando escuchamos, por ejemplo, pueden ustedes inclusive buscar, porque hay mucho en internet, buscar, por ejemplo, auscultación pulmonar, ¿verdad? Y en esa auscultación pulmonar ustedes de repente pueden escuchar cómo es un ruido de una persona que tiene asma. El ruido que tiene la persona que tiene asma, el sonido que experimenta, ¿verdad? Es un sonido bastante característico. ¿Por qué? Porque los alveolos pulmonares, por las reacciones alérgicas antigénicas allí, se queda pequeño. Entonces, no se dilata, no entra el oxígeno suficiente. Y el ruido es bien característico de ella. Entonces, ahí tenemos los alveolos y tenemos todos los componentes de intercambio gaseoso, ¿verdad? Las venas, las arterias, completito. Y aquí lo que le estaba diciendo, ¿verdad? La sangre oxigenada que está aquí, la sangre, perdón, la sangre oxigenada que va llegando, siempre llega, pero luego hay el intercambio gaseoso y aquí va saliendo la sangre no oxigenada, o sea, significa es una sangre circulatoria, es del retorno, se va volviendo de, de, del entorno en sí. Y lo que a nosotros nos interesa en la clase de biofísica es esto, ¿verdad? Que la dilatación, esta dilatación va a depender de la presión y del volumen del líquido que va a entrar. Presión, volumen, ley de Gram, presión, volumen. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Esa es la relación que existe entre uno y otro. Entonces, en ese contexto nosotros hacemos la relación. Eh, con eso nosotros podemos observar algo bien característico dentro de las funciones de los alveolos pulmonares, que está aquí. Para que pueda ocurrir esa respiración, que la respiración sea lo menos de gasto de energía consciente, acá hay algo importante, menor gasto de energía consciente. Voy a ir repitiendo eso porque eso es muy importante. Para que pueda ocurrir ese proceso, existen varios elementos sólidos que participan, como por ejemplo el sistema óseo muscular. Tenemos toda la caja torácica, todos los componentes de la caja torácica, la clavícula, el esternón, la columna vertebral, todo esto, que hacen de que pueda ejercer la función de sostén para que el sistema respiratorio funcione. Sostén, la palabra es sostén. Y la segunda palabra que usamos es que ese sostén, que al sostenerlo, pueda tener movilidad. ¿Quién le da la movilidad? El sistema muscular. El sistema muscular y los tendones, ¿verdad? Y ahí vamos a ver los elementos que conforman el sistema pulmonar, ¿verdad? O sea, el sistema pulmonar en el sentido de la movilidad. Y tenemos algunos elementos que lo conforman, como por ejemplo el ángulo del omóplato, los los músculos pectorales, todos sus elementos, cada uno de ellos, que imagino ustedes en anatomía van a estudiar, porque estudié tanto, no sé si usan todavía la target o testu, lo que están para usar. ¿Qué libro de anatomía están usando para estudiar? La tarjeta. La target, ¿verdad? Entonces ahí tienen todito los elementos. Esto ustedes deberían de saberlo de punta a punta, ¿verdad? Ok, seguimos chicos. Bueno, seguimos. Estoy acá. Bueno, ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la física. Durante el proceso de la expiración, o sea, la expiración normal, la presión del alveolo es de 3 milímetros de mercurio, por debajo de la presión atmosférica, o sea, más o menos 3. ¿Eso a qué se refiere, verdad? Los alveolos pulmonares están recubiertos de un fluido de tejido mucoso que tiene una tonicidad. ¿Tonicidad qué significa? Tonicidad significa fuerza. Esa fuerza,
cuánto puede doblarse o cuánto puede dilatarse, ¿verdad? De 0,5, de 0,050 newton por milímetro cúbico. Esta tensión se refiere a la radio, o sea, al tamaño. Entonces, si el aire entra, le va a dilatar a los alveolos pulmonares, tanto esa fuerza lo va a dilatar para que el aire tenga el espacio, porque ahí estudiamos nosotros la clase anterior gases, ¿verdad? Entonces lo dilata, lo abre, ¿verdad? Al abrirlo, ¿para qué? Para que haya más intercambio gaseoso aquí arriba, esa condición pulmonar. Espero que se haya entendido, ¿verdad? Cuando el aire entra, lo abre a la abertura. ¿Por qué lo puede abrir? Porque hay una diferencia de presión afuera que adentro, que más o menos es de 3 milímetros de mercurio la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el aire que viene a entrar en el cuerpo, tiene mayor presión, por eso él al entrar él puede dilatar. Obviamente, sentido común me puede decir eso. Y eso hace ¿qué cosa? Eso hace que haya una presión que se llama presión intrapleural. El gas, ¿verdad? Aquí, entonces, ¿por qué el pulmón se puede dilatar así como nosotros tenemos observado en la imagen, ¿verdad? Porque adentro la presión ejercida por el gas que entra va a dilatarlo, ¿verdad? Y al dilatarlo, obviamente que como esto está forrado, ¿verdad? Por los alveolos pulmonares, por los cuerpos serosos, todito, hace de que la presión se mantenga acá adentro, o sea, el volumen se mantenga acá adentro, pero obviamente que esa presión que va a ejercer también ejerce una presión hacia los adyacentes, ¿verdad? Que son la presión intrapleural. Tenemos una pleura y condicionante. ¿Cuál es la función que tiene la pleura? Es justamente darle ese acolchonamiento, por decirlo en términos bien común, para que el pulmón tenga esa condición de moverse, de cerrar y abrir, ¿verdad? Esa condición. ¿Cuáles serían algunas condiciones limitantes para que este proceso no pueda ser óptimo? Por ejemplo, una persona que fuma. ¿Qué pasa con una persona que fuma? Esto se recubre por un cuerpo seroso, ¿verdad? Que es la polilla, ¿verdad? Se recubre esto. El pulmón no tiene tanto espacio, lo que fuma narguile, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene ese problema, ¿verdad? Y eso se presenta mucho, ahora con el caso del COVID se presenta bastante. Nosotros tuvimos muchísimo, así, hay gente que sufrieron bastante justamente porque por más que sea joven, por más que sea joven, ¿verdad? Sufrieron bastante porque tiene el hábito de fumar. El hábito de fumar, especialmente si fuman narguilé y eso, ¿verdad? Que es terrible, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que en este caso no puede ocurrir? No puede ocurrir este intercambio gaseoso aquí. Bueno, estamos bien, chicos, y no estamos bien. ¿Me acompañan todavía? Sí, profe. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, Ok, profe. qué bien, de lujo. Bueno, ¿cuál es el papel de los surfactantes y sus efectos sobre la tensión superficial? ¿A qué llamamos nosotros surfactante? Es aquel agente activo que es, en este caso, es en el agua, ¿verdad? Porque hay que recordar que dentro de lo que es el sistema respiratorio, por eso estudiamos líquido, existe un elemento muy importante. ¿Y cuál es eso? Es los componentes alveolares que son fluidos. Voy a volver a repetir. Componentes alveolares que son fluidos. El surfactante, que es un agente activo de superficie del agua, lo que significa que reduce la tensión superficial del agua. Entonces, ¿cómo podría yo explicarle fácilmente, ¿verdad? Cuando el aire entra, hay que recordar que estos son los alveolos pulmonares. Cuando el aire entra aquí, el agua, por la diferencia por la densidad que tiene, siempre va a tratar de quedarse en el fondo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Sí,
la cantidad de líquidos surfactantes, o sea, hay mayor humedad, por ejemplo. Entonces va a significar que va a aumentar la concentración. Al aumentar la concentración de líquidos que va descendiendo en el fondo del saco alveolar, va a disminuir el tamaño, la variación del tamaño del espacio donde el aire va a albergarse. No sé si me voy a explicar. Aquí, cuando la cantidad de la presión de líquido es normal, ¿ok? En un tiempo así, vamos a suponer que de repente llueve muchísimo y entonces hay mayor cantidad de humedad en el ambiente. ¿Y qué va a ocurrir si hay mayor humedad en el ambiente? Hay mayor agua en el aire. Si hay mayor agua en el aire, en el momento de la respiración va a ser más dificultoso. O sea, la persona va a gastar más energía para respirar. Entonces, el líquido, por la diferencia de la tensión, se va a quedar acá. Entonces va a haber una variación de la presión. Y hacer una variación de la presión, obviamente va a haber una variación en el cociente de dilatación y también el cociente de la fuerza, los alveolos pulmonares. Ya. Va a haber menor espacio para el oxígeno. ¿Y por qué va a haber menor espacio? Porque ese espacio va a ser por vapores de agua. Vapores de agua que va a estar ahí, ¿verdad? Pasa mucho también cuando hay una neumonía, una pulmonía, ¿verdad? ¿A qué yo me refiero a eso? Cuando hay agente ajeno a lo que realmente solo es lo que los alveolos pulmonares necesitan, que es el oxígeno, ¿verdad? Cuando hay eso, significa que hay necesidad de mayor gasto de energía. Al haber mayor gasto de energía, me indica a mí algo bastante característico, ¿verdad? ¿Cuál es lo que yo le dije hace rato, ¿verdad? El paciente se va a referir o va a referir a situaciones que le va a causar molestia. La importancia de los surfactantes radica en que disminuye la tensión superficial alveolar cuando se reduce el esfuerzo necesario para la respiración. Entonces, eso es bastante característico en él. Y por último, dentro de lo que nosotros vamos a ir viendo, el efecto ¿cuál es el efecto de radio alveolar sobre la presión que produce la tensión superficial? Ya me estoy cansado. La presión, ¿verdad? Que es la tonicidad, ¿verdad? La presión de la tonicidad, que viene a ser la fuerza ejercida en un líquido o de un gas en un determinado espacio, ¿verdad? Cuando los alveolos tienen un radio equivalente más o menos a 50 micra, ¿verdad? De la unidad internacional, la presión aumenta. O sea, cuando mayor cantidad de líquido que va entrando, o sea, de gas entrando en el organismo, obviamente que va a aumentar la presión interna. Y eso se refiere a algo bastante importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en la cantidad de gas que pueda ir entrando a un lado por la posibilidad de albergarse en el pulmón. ¿Cómo así, profesor? No. Cuando el pulmón él no puede soportar mayor cantidad de presión atmosférica, también es una dificultad. Eso es bastante interesante recordar. Por ejemplo, el niño, el recién nacido, el neonato, cuando nace, el llanto que hace es por dolor, ¿verdad? Por dolor. Ese dolor es porque por primera vez los alveolos pulmonares están recibiendo una presión y se abren los alveolos pulmonares. Entonces, por dolor, lo que ellos, los neonatos recién nacidos, lloran, ¿verdad? Bastante. Y en el caso de recién, los prematuros, por ejemplo, inclusive en esos alveolos pulmonares no están todavía desarrollados, por lo tanto, la cantidad de oxígeno que pueda albergar es muy pequeña. Los prematuros tienen poco o ningún surfactante al nacer y sus alveolos pulmonares tienen tendencia a colapsar de por eso, porque tienen que mantener. No olvidé decirle algo, aclararle algo. La presencia de surfactante no es que sea malo. No estamos diciendo que su presencia, no. La presencia de los surfactantes hace de que esto tenga siempre a mantener una dilatación.
que tiene que mantener siempre una dilatación. O de lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Él va a secar, o sea, se va a desencadenar un proceso en donde va a perder la presión atmosférica, o sea, la presión interna. De repente, profesor, ¿qué ejemplo puede ser algo práctico así para nosotros en el de primer curso? Yo sé que ahí por tercero ahora ya va a ser diferente la conversación, pero primer curso, ¿cómo puede ser? Puede ser lo siguiente, yo me voy en cumpleaños y tengo los globos, todos los globos están ahí, están tranquilos, lindos los globos. Bueno, pero dejo los globos así un día, 2 días, 3 días. ¿Y qué va a pasar con esos globos? Cada vez va perdiendo más presión interna y se va deformando, ¿verdad? ¿Y quién es el que mantiene entonces la forma al globo? El surfactante, el aire que estaba ahí, los componentes que estaban dentro de él es lo que lo mantiene. Pero como no es, porque como es un medio de intercambio constante, entonces mínimamente se va perdiendo esa materia, ese gas, entonces se va perdiendo la forma. Entonces yo me voy 2 o 3 días después, miro por los globos y voy a ver que todos están desinflados, ¿verdad? O han perdido su forma, ¿verdad? O van a ser desinflados completamente. A eso nos referimos cuando hablamos de esa condición. Ok, hasta aquí nosotros vamos a hacer, el viernes vamos a hacer lo que resta del material. Yo le voy a pasar, este es un material, a mí uso bastante, este es súper lindo. Voy a pasarle la dirección para que ustedes puedan bajar y ir asistiendo otra vez después. Es bastante completa de lo que nosotros queremos estudiar. También voy a alzar en la plataforma unos cuestionarios y guía de estudio tanto para esta lección como para la lección para la final. Quiero confirmar si tienen ustedes a mano ahí, porque yo no tengo acá, hasta cuándo se va nuestra clase. Yo creo que Hasta el he 30 de anotado es julio. hasta el 30 de julio. Entonces tenemos todavía esta semana y la otra semana. Va a ser suficiente para desarrollar la clase. ¿Está bien? Profesor, Entonces, una pregunta. sí, Como yo falté una semana porque estuve en el hospital, em, mañana se entrega esos ejercitarios, ¿no? sí, creo Y que hasta sí. mañana, quiero decir. Y también he visto que hay otra tarea de no sé cuántas preguntas. eh, no sabría yo. Os, Nosotros estamos hicimos una tarea de soluciones y de Sí, osmolaridad, que la verdad que osmolaridad ya no tiene ejercicio, pero sí la explicación. sí, Eso era es lo que 13 tenemos. preguntas, creo, algo así, no me acuerdo bien. He visto que una compañera tenía. ¿Ese ya pasó Ah, sí, sí, ya pasó sí. el tiempo de entrega o sigue todavía vigente? Creo que ya pasó. Ya Hoy pasó. es Ah, el 20, hoy es el 21, 23 ya, 23, profe. 22, 22, Ya. 23 ya. Vamos del tema a la mesa. Ah, bueno. Ah, muy bien. Ok, ok, bueno, Ok, está bien. sin problema. Muy bien, muchísimas gracias chicos. Muchísimas gracias por la atención. Entonces vamos a usar esta computadora ahora, ya va a ser más fácil. Dale, muchas gracias. Hasta luego chicos. Hasta luego. Gracias.